soy la doctora María García, residente del tercer año del posgrado de Medicina Interna. Para continuar con el ensayo colombiano de quimioprevención, seguimiento de 20 años de importe de paciente con lesiones gástricas precancerosas, y para culminar con el tercer video, tenemos que, el Helicobacter pylori, erradicación y la vigilancia endoscópica de las lesiones precancerosas gástricas son estrategias para reducir el riesgo de cáncer gástrico. Hasta donde sabemos, ¿verdad? Este estudio es la corte prospectiva más larga de un Helicobacter pylori ensayo de erradicación en una población hispana. Como bien sabemos, esto es una infección. El Helicobacter pylori infección es el principal impulsor de la cascada precancerosa y el factor etiológico conocido más importante para el cáncer gástrico. La terapia de erradicación está indicada en individuos sintomáticos y la creciente evidencia respalda su efecto en la reducción de la incidencia y la mortalidad por cáncer gástrico. Eso ya lo conocemos, pero hay que recordar un poco. En la primera tabla tenemos las características demográficas y el Helicobacter pylori, el estado de los participantes en cada visita y pylori como terapia. En esta lámina, ¿verdad?, podemos observar en el estudio que el 50% de las personas se asignó al azar para recibir una terapia de erradicación al inicio y el otro 50% se le ofreció el final del ensayo de 6 años. Las siglas que están allí que no conocemos, no aplicable, debe ser estándar. En la siguiente tabla tenemos el diagnóstico de referencia y resultados de las personas que asistieron en la endoscopia de 20 años o desarrollaron cáncer gástrico en cualquier momento. Tenemos que la displasia incluye displasia indefinida, displasia de bajo grado y displasia de alto grado. La palabra negrita indica el número de personas que tienen el mismo diagnóstico histológico al inicio y a los 20 años de seguimiento. En el lado izquierdo de la diagonal son los individuos que retrocedieron y a la derecha están los que progresaron. Con la excepción de los cáncer gástricos, todos los diagnósticos histológicos de endoscopia en punto de tiempo intermedio se excluyeron de esta tabla. En el siguiente gráfico, ¿verdad?, tenemos, o en esta figura, tenemos resultados a los 20 años de individuos con metaplasia intestinal o displasia intestinal al inicio del estudio. En la imagen A tenemos el diagnóstico a los 20 años de desarrollo de cáncer gástrico en cualquier momento por un tipo de IM y ubicación anatómica al inicio del estudio. A la izquierda, una mayor proporción de personas con MI, que es metaplasia intestinal de tipo incompleto al inicio, que progresaron a un diagnóstico más avanzado en comparación con aquellos con MI de tipo completo al inicio. El 18% frente al 2%, que sería un porcentil menor a 0.01. A la derecha, una mayor proporción de individuos con MI del cuerpo al inicio progresaron a un diagnóstico más avanzado en comparación con aquellos con MI restringida por el antro, un 17% frente a un 7% aproximadamente. En la imagen B tenemos individuos con un diagnóstico de IM más IDEM, tanto al inicio como en las biopsias a los 20 años. El panel izquierdo muestra el 69% de las personas con MI completa al inicio, que cambiaron a la metaplasia intestinal de tipo incompleto a los 20 años, mientras que solo el 17.5% de las personas con metaplasia intestinal de tipo incompleto cambiaron a metaplasia intestinal de tipo completo. A la derecha, el 33% de los individuos con metaplasia intestinal por restricción del antro al inicio tenían metaplasia intestinal del cuerpo a los 20 años, mientras que el 46% de aquellos con metaplasia intestinal del cuerpo al inicio tenían MI con restricción del antro a los 20 años.
Los encuentros más bajos en los paneles de la derecha se deben a la falta de una representación adecuada del cuerpo en algunos conjuntos de la biopsia. En el siguiente gráfico tenemos la etapa Olga al inicio y resultados de las personas que asistieron a la endoscopia de 20 años o desarrollaron cáncer gástrico en cualquier tiempo. Tenemos que, la negrita indica el número de personas con el mismo estadio Olga al inicio y 20 años de seguimiento. En el lado izquierdo de la diagonal están las personas que retrocedieron a la derecha y a la derecha están los que progresaron. Aunque 2 individuos desarrollaron cáncer gástrico, uno de ellos tenía LGD al inicio del estudio y no está incluido en esta tabla. El sistema Olga no está diseñado para estratificar a personas con LGD o HGD. Sin embargo, como observación de interés, el estadio Olga basal está en pacientes. Este estaba en el paciente no progresado. En la siguiente tabla, la tabla 4, está la etapa Olgin al inicio y resultado de las personas que asistieron a la endoscopia de 20 años o desarrollaron cáncer gástrico en cualquier tiempo. Tenemos que indica el número de personas con el mismo estadio Olgin al inicio y 20 años de seguimiento. En el lado izquierdo de la diagonal están las personas que retrocedieron y a la derecha están los que progresaron. Aunque 2 individuos desarrollaron cáncer gástrico, uno de ellos tiene LGD al inicio del estudio y no está incluido en esta tabla. El sistema Olgin no está diseñado para estratificar personas, como ya dije anteriormente. Sin embargo, como observación de interés, el estadio Olgin basal en este paciente era etapa 2. En la siguiente tabla tenemos las tasas estimadas de progresión frente a regresión sin cambios. Ahora tu ajuste dice del 95% de la puntuación de Correa entre el inicio y los 20 años por el diagnóstico inicial. Entonces tenemos que la progresión a cáncer gástrico no cardíaco por subtipo histológico o ubicación anatómica en el intestino. Tenemos que la metaplasia al inicio de un total de 361 conjuntos de muestras de biopsia basal con al menos un diagnóstico de metaplasia intestinal. Un 55% de 695 mostraron metaplasia intestino de tipo completo y el resto mostró tipo incompleto. La tasa de progresión a cáncer gástrico entre las personas con metaplasia intestinal completa al inicio fue de 0.028 y para metaplasia intestinal completa fue de 0.37. Los análisis multivariables mostraron que los individuos con IM de tipo incompleto tenían 13,4 veces más probabilidades de progresar a cáncer gástrico que aquellos con tipo completo. En esta gráfica, el puntaje histopatológico de Correa por el Helicobacter pylori estaba a largo plazo. Tenemos en cuenta que entre 345 conjuntos de muestras de biopsia de referencia con al menos un diagnóstico de metaplasia intestinal, 256, es decir, 74% mostraron metaplasia intestinal restringida al antro y 89, que sería el 26%, mostraron metaplasia intestinal del cuerpo. La tasa de progresión del cáncer gástrico entre los individuos con metaplasia intestinal por restricción del antro fue de 0.15 y para aquellos con metaplasias del cuerpo fue de 0.32. Los análisis multivariables mostraron que las personas con metaplasia intestinal del cuerpo tenían con restricción antral en un 95% aproximadamente una progresión a cáncer gástrico no cardíaco por enlace operativo para la evaluación de gastritis y enlace operativo para la evaluación de metaplasia intestinal gástrica. Etapas en la línea de base que después de excluir a las personas con HGD de referencia, Olga y Olgin, clasificaron 484 y 499 conjuntos de muestras de biopsia de referencia respectivamente.
Los estadios agruparon en bajo y alto riesgo en ambos sistemas según el diseño de estudio anteriormente descrito. Todos los individuos tenían al menos MAC, que es la gastritis atrófica multifocal sin metaplasia intestinal. Entre la validez interna, tenemos que hay un solo patólogo que clasificó los conjuntos de biopsia de referencia y de seguimiento a los 20 años de individuos de 16 y 20 años de acuerdo con el Operative Link of Gastritis Assisted, el denominado estudio llamado OLGA, y el Operativo Link for Gastric IM, que sería el OLGIM. Se utilizó la prueba de chi cuadrado para determinar la diferencia del subtipo de metaplasia intestinal o la ubicación anatómica y los resultados histológicos. Se utilizaron modelos de regresión logística multivariable para estimular lo que sería la progresión. En la validez externa, tenemos que la Junta de Revisión Institucional del Centro de Ciencia de la Salud de la Universidad Estatal de Luisiana y de la Universidad de Vanderbilt y los comités de ética de la Universidad del Valle y del Hospital Departamental de Nariño, en Colombia, aprobaron el protocolo de estudio. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes previamente. En conclusión, tenemos que tanto el Helicobacter pylori y la terapia de eliminación de la infección mostraron un efecto beneficioso a largo plazo sobre la progresión de las lesiones precancerosas. La liquidación del Helicobacter pylori condujo a lo que sería la regresión del MAC, o también denominado gastritis atrófica multifocal sin metaplasia intestinal, y redujo la progresión de IM. Nuestras observaciones sobre las características de alto riesgo están en línea con las consideradas en las guías internacionales. Además, recomienda el proyecto como tal la implementación de la subtipificación IM en la práctica clínica, especialmente cuando no es posible evaluar su extensión. Se requieren esfuerzos multidisciplinarios organizados para el control y la prevención del cáncer gástrico a nivel mundial. Como primer paso, se debe considerar seriamente la adopción de directrices claras y sólidas sobre el manejo de personas con alto riesgo, incluso en países con riesgo general bajo y moderado de cáncer gástrico. Las estrategias adicionales deben incluir la implementación de exámenes endoscópicos cuidadosos de alta calidad, el manejo y procesamiento óptimo de las muestras de biopsia. En la matriz FODA tenemos como fortaleza que una población hispana anti-Helicobacter pylori, el tratamiento de la eliminación a largo plazo de la bacteria, reduciendo lo que sería la progresión histológica. Como oportunidades, que este es el seguimiento más largo de una corte de hispanos después de un ensayo de erradicación. La subtipificación de la metaplasia intestinal es una herramienta infrautilizada que debe usarse para identificar individuos para la vigilancia del cáncer gástrico. Como amenaza posible de clasificación errónea del diagnóstico histológico y Helicobacter pylori estado debido a un error de muestreo de biopsia aleatoria. Como debilidades, pues se necesitan cada vez más cortas a largo plazo de individuos con lesiones precancerosas para la formulación de pautas de vigilancia del cáncer gástrico apropiado. Dentro de la biografía, pues tenemos que la principal autora fue María Blanca Piazuelo, profesora asociada en la investigación de medicina en la división de gastroenterología, hepatología y nutrición. Como profesora asociada en investigación de medicina, tuvo una educación de medicina y cirugía en la Universidad del Valle en 1986, residencia en patología clínica, Universidad del Valle en el 2000, y una beca por la patología de Louisiana State University en el 2005. Tiene varias publicaciones, dentro de ella esta biografía que actualmente, o el artículo que estamos discutiendo. Pero dentro de esas hay 8 más. Tenemos como bibliografía, entre las 4 que son como 25 aproximadamente, podemos observar las 4 principales. La primera, donde en el estudio habla sobre las estadísticas mundiales de cáncer en 2018, las estimaciones de Globoca de incidencia y mortalidad en todo el mundo para 36 cánceres en 185 países aproximadamente, en una compañía de cáncer. En el segundo estudio fue carcinogénesis gástrica humana, un proceso multifactorial y de varios pasos. Primera conferencia sobre epidemiología y prevención del cáncer otorgada por la Sociedad Estadounidense. En el tercer punto tenemos un modelo para la epidemiología del cáncer gástrico. Y en el cuarto punto, como bibliografía, proceso precanceroso gástrico en una población de alto riesgo, seguimiento de corte, en 1990. Sin embargo, a partir de estos 4 hay 20 más
que pueden evidenciarlos o observarlos previamente en el artículo antes mencionado. Por su atención, muchas gracias.